¿Quién comparece por parte de la Fiscalía? Sí, su señoría, comparece el agente del Ministerio Público de la Federación, licenciado Julián Solís Campos, con cédula profesional 102014 y con domicilio para oír y allegarme todo tipo de documentos y notificaciones el previamente dado a esta autoridad. Y me acompaña mi homóloga, la licenciada Edna Odette Rocha García, con cédula profesional 201640, en mi calidad de agente del Ministerio Público de la Federación, con domicilio para oír y allegarme todo tipo de notificaciones el previamente manifestado a esta institución. Defensa. El licenciado Miranda Delgado Juan José, en su carácter de defensa particular, con cédula profesional 2015-400 y datos previamente establecidos a este tribunal. Y me acompaña mi homólogo. Sí, señoría, comparece ante este tribunal el licenciado José Adrián Mena Castro, en mi carácter de defensa particular, con mis datos previamente establecidos ante este tribunal. ¿Tiene algo que manifestar, Fiscalía? sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 19 constitucional, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito vincula a proceso al imputado Darío Nicolás Dinal Manrique por el delito de robo calificado, ilícito, previsto y sancionado por el artículo 330, 333, fracción primera, 335, fracción primera y 336, estos del Código Penal para el Estado de Yucatán. Ya que de los antecedentes de la investigación se desprende que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe esa probabilidad de que Darío Nicolás Dinal Manrique lo cometió, siendo pues que el día 11 de octubre del año 2017, aproximadamente a las 18 horas, la víctima, Sofía Esmeralda Basterrachea Ortiz, se encontraba en su domicilio, mismo que se ubica en calle 63, número 248, entre 42 y 44 en la colonia centro de esta ciudad, misma que se hallaba en compañía de su amiga, la ciudadana Verónica Fernández Castro. Dicho domicilio, que contaba con la puerta principal y ventanas abiertas, puesto que hacía demasiado calor. Posteriormente, irrumpió por la puerta principal del domicilio Darío Nicolás Dinal Manrique, quien vestía un pantalón de mezclilla y una playera tipo polo color verde, y que con voz amenazante les dijo que no gritaran y procedió a tomar el celular de la víctima que se hallaba en la mesa de la sala, siendo este un marca Samsung modelo Galaxy J5, y que además trató de llevarse la bolsa de la víctima, por lo que ella trató de defender con todas sus fuerzas y arrebatarle, motivo por lo cual los objetos que contenía dicho bolso cayeron al piso. El imputado Darío Nicolás tomó los objetos que habían caído, siendo este una cartera de dama que en su interior contenía 500 pesos mexicanos, 20 dólares americanos, tarjetas bancarias y tarjetas de identificación de la víctima, para posteriormente Darío Nicolás salir huyendo con las pertenencias de la víctima. Enseguida, la víctima y su amiga Verónica salieron a pedir auxilio a sus vecinos, siendo que el ciudadano Jaime Augusto Pich Rendón llamó a la policía. Al llegar, a los agentes Luis Manuel Coli Martínez y Fernando Solís Fuentes se les brindó la media afiliación del imputado, además de que vestía pantalón de mezclilla y una playera tipo polo color verde, por lo que ellos procedieron a su inmediata búsqueda y localización. Todo lo anteriormente expuesto, su señoría, encuentra sustento en los siguientes datos de prueba. Primero, el acta de comparecencia de la propia víctima, Sofía Esmeralda Basterrachea Ortiz, misma que señala que el día 11 de octubre del año 2017, aproximadamente a las 18 horas, fue Darío Nicolás Dinal Manrique quien se metió a su domicilio y se llevó las pertenencias antes descritas. Segundo, en el acta de entrevista del ciudadano Jaime Augusto Pich Rendón, quien menciona que el día de los hechos vio pasar a Darío Nicolás Dinal Manrique, que se dirigía al domicilio de la víctima, y minutos después lo vio pasar nuevamente, pero ahora corriendo en dirección contraria con algo entre las manos, y que además manifiesta en su acta de entrevista que ha visto al imputado vender en un puesto de frutas en el Parque San Cristóbal frente a la iglesia. Y tercero, en el parte del agente Luis Manuel Coli Martínez, que manifiesta que el día de los hechos, a las 18:15 horas, se le reportó que había ocurrido un robo, por lo que se dirigieron al lugar de los hechos. Al llegar, se entrevistaron con la víctima, por lo que posteriormente procedieron a la inmediata búsqueda y localización de Darío Nicolás.
y más tarde, a las 19:55 horas, recibieron un reporte en el cual les avisaban que habían ubicado a Darío Nicolás en el Parque San Cristóbal, por lo que se procedieron y se trasladaron al lugar mencionado. Al llegar, ubicaron a Darío Nicolás y al inspeccionarlo, se le encontraron consigo el celular marca Samsung modelo Galaxy J5 y una cartera de dama sin dinero, pero aún con las tarjetas bancarias y tarjetas de identificación de la víctima. Y que además, a las 20:30 horas, los agentes se trasladaron nuevamente al lugar de los hechos y le mostraron a la víctima, Sofía Esmeralda, las pertenencias encontradas al imputado, por lo que ella las reconoció inmediatamente como suyas. Además, le mostraron una fotografía del imputado, misma que ella reconoció fehacientemente que era él, Darío Nicolás, quien se había metido a su domicilio a violentar y a robarle sus pertenencias. Si bien es cierto que el reconocimiento del aquí imputado se hizo mediante fotografía, no menos cierto es que a él se le encontraron las pertenencias que había robado. Es por todo lo anterior, su señoría, que a juicio de razonabilidad, estos indicios resultan ser idóneos, pertinentes y suficientes, pues guardan una relación directa con los hechos materia de la controversia. Y al no existir ninguna causa de extinción de la acción penal y ninguna excluyente del delito, es que se encuentran colmados todos y cada uno de los requisitos que nos establece el numeral 316 del Código Adjetivo. Estos hechos quedan debidamente encuadrados y tipificados como delito de robo calificado, según lo establece el artículo 330 del Código Penal para el Estado de Yucatán, que comete el delito de robo quien se apodere de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo de acuerdo a la ley, y atendiendo a la calificativa establecida en el artículo 335, fracción primera, misma, que señala que el hecho se suscite en el interior de una vivienda destinada para casa-habitación. Y además, tomando en consideración la calificativa establecida en el artículo 336, fracción primera, que refiere que para cometer el hecho delictivo se ejerza la violencia física al sujeto pasivo. Hasta este momento, esto ha quedado acreditado. Es por todo lo anterior, su señoría, que esta Fiscalía se encuentra en condiciones de reiterarle su solicitud, que tenga a bien dictar auto de vinculación al proceso en contra de Darío Nicolás Dinalma Enrique. Es cuanto, su señoría. Defensa. ¿Víctima o delincuente? Esa es la pregunta que hoy no responderemos. Su señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado, el ciudadano Darío Nicolás Dinalma Enrique, evidenciando que él no fue el autor del robo y que fueron los elementos captores quienes pusieron las cosas robadas, aprovechándose de su origen étnico y a que mi cliente no conoce el idioma español, mucho menos un procedimiento de naturaleza penal. Lo anterior lo sustentaré con los siguientes argumentos. Primero, obra en la carpeta de investigación comparecencia del ciudadano Darío Nicolás Dinalma Enrique, en el que la Fiscalía intenta dolosamente desvirtuar su dicho. Sin embargo, es de recalcar lo manifestado por él, que él estuvo con la señorita Pilar Ramos Bautista, conocida por él como Pini, ya que en el grupo étnico al que estos pertenecen, es decir, a los mixtecos, solamente se conocen así, por su nombre, que estuvo con ella desde las 5 p.m. hasta las 7 p.m. en el domicilio de esta. Y si tomamos en cuenta en que el supuesto robo fue en punto de las 6 de la tarde, resultaría imposible de que el señor Darío estuviera en dos lugares distintos a la vez. Por lo que una vez que mi cliente llegó a su fuente de empleo a las 7 p.m. y posterior a ello, es decir, a las 7:15 y no posterior a las 7:55, como hace referencia a la puesta a disposición, llegaron los elementos captores y comenzaron a agredir verbal y físicamente, encontrándole supuestamente las cosas robadas, recalcando que este acto, la de hostigarlos,
ha ocurrido de manera constante. Esto en razón a una discriminación por su origen étnico de mi defendido. Si bien es cierto, no obra en la carpeta de investigación comparecencia de la señorita Pilar Ramos Bautista. Pero esto no es porque ella no quiera o porque ésta no exista. Esta no ha comparecido ya que tiene miedo fundado a que se tomen represalias en su contra. Si tomamos en cuenta que ya se ha iniciado un procedimiento de naturaleza penal por un delito que mi cliente no ha cometido, ¿qué podría ser de ella si evidencia la farsa del robo? Bajo el principio de objetividad y deber de lealtad de las partes, he de manifestar que el de la voz, desde el momento en que tuvo conocimiento de la presente carpeta de investigación, he recalcado el origen étnico de mi cliente y que éste no sabe leer el idioma español. Máxime que desde la puesta a disposición la representación social ya tenía conocimiento del anterior, pues así lo establece el informe antes referido, negándole con ello a un intérprete, transgrediendo completamente el debido proceso que tiene derecho mi defendido. No paso por inadvertido la forma en que supuestamente reconocieron a mi cliente. Esto fue con una fotografía, la cual, y como hace mención la señora Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz, esta no se veía con claridad, siendo que lo reconoció únicamente por su vestimenta, evidenciando que en ninguna legislación nacional es aceptable siquiera un reconocimiento efectuado de esta manera. Es pues que a lo largo de mi intervención he demostrado el cúmulo de contradicciones que existen en la presente carpeta de investigación, agregando que de las copias simples que me ha ocurrido traslado de la representación social, obra la denuncia de la señora Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz, acta de entrevista de la señora Verónica Fernández Castro y la de Jaime Augusto Pichrendú, las cuales no se les deberían de tomar en cuenta, ya que falta la firma holográfica, siendo esta imprescindible, ya que con estas tendríamos certeza jurídica de que efectivamente su dicho es lo que se plasmó en sus distintas comparecencias, lo cual ahora no lo tenemos. Su señoría, con lo anterior no busco que se califique de ilegal la detención como en su momento procesal debido ocurrir. Busco evidenciar que mi representado jamás efectuó el robo y que lo están incriminando injustamente. Por los argumentos antes expuestos, quedan evidenciado que existen transgresiones a los derechos de mi representado y derivado de la teoría del árbol envenenado, no existen datos de prueba lícitos y además fehacientes de que comprueben de que mi representado ha efectuado el robo. Es por ello que esta defensa reitera su solicitud de que se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado, concluyendo que efectivamente él no es un delincuente, él es una víctima. ¿Es cuanto? ¿Algo que manifestar, Fiscalía? Sí, su señoría. Con fundamento en los artículos 154 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se aperture la audiencia de debate de medidas cautelares. Adelante. Con fundamento en los artículos 153, 155 y 157 del citado ordenamiento, en este acto solicito se imponga al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique la medida cautelar prevista por el artículo 155, fracción 14ª, consistente en prisión preventiva. Lo anterior de acuerdo a lo siguiente. Primero, toda vez que se ha vinculado a proceso al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique por su probable participación en el delito de robo calificado, ilícito, previsto y sancionado por el artículo 330, en relación con los artículos 333, fracción primera, 335, igualmente fracción primera, y 336, estos del Código Penal del Estado de Yucatán, en agravio de la ciudadana Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz. Segundo, es de precisar que de imponerse alguna medida cautelar diversa a la solicitada por esta representación social, podría motivar a ocasionar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia y a obstaculizar
podría ocasionar que los objetivos de las medidas cautelares se vean viciadas, en razón de que con ellas se pretende, en primer lugar, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, en segundo lugar, garantizar la seguridad de la víctima, la ciudadana Sofía Esmeralda Basterrachea Ortiz y testigos, la ciudadana Verónica Fernández Castro y el ciudadano Jaime Augusto Pich Rendón, y por último, evitar la obstaculización del procedimiento. Y a que sin prejuzgar, al imponerse alguna medida cautelar diversa a la solicitada por esta representación social, podría motivar y generar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, puesto que debido al delito por el que éste ha quedado vinculado a proceso, no alcanza ningún beneficio preliberacional, en razón de que esta Fiscalía está acusando por robo calificado, situación que aumenta la pena hasta un máximo de 12 años de prisión, atendiendo a las circunstancias valoradas. Asimismo, su señoría, estas medidas cautelares se fundan en razón de que ya obra en la carpeta de investigación el informe suscrito y firmado por la licenciada Linda Patricia Bustillo Saldívar, directora de la Unidad de Medidas Cautelares, y en dicho informe establece que el nivel de riesgo es medio y que debe considerarse para la imposición de las medidas cautelares, pues es sabido que de dicha evaluación se desprende la siguiente información: que el imputado, Darío Nicolás, actualmente no cuenta con una residencia fija, es decir, no cuenta con arraigo, puesto que en ocasiones duerme en casa de su prima la ciudadana Zoila María Coelho Tinal, y en otras incluso ha dormido en el puesto de distribución de frutas que atiende en el Parque de San Cristóbal del estado de Yucatán, por lo cual no posee una residencia propia o consuetudinaria, la cual es otra circunstancia que debe considerarse para la imposición de las medidas cautelares, puesto que asimismo tampoco tiene un empleo fijo, ya que actualmente se encontraba laborando en el puesto de distribución de frutas antes señalado, del cual mismos dueños de dichos negocios tienen diferentes puntos de distribución, no solamente en el estado de Yucatán, sino también en Campeche y Quintana Roo. Por añadir, incluso la licenciada de la Unidad de Medidas Cautelares mencionó que el imputado se comportó nervioso en el momento de su evaluación, incluso se mostró renuente a participar en varios puntos de su entrevista. Por añadir, resulta importante mencionar que el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales menciona que el juez de control deberá tomar esto en cuenta para la imposición de las medidas cautelares, puesto que la sanción no la conocía en el momento de su detención. Por otro lado, esta medida resulta ser idónea, pertinente y proporcional al hecho que se ha cometido. Es por eso, su señoría, tenga bien considerar la petición realizada por esta Fiscalía para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Es cuanto. Defensa. Su señoría, pido permiso para contravertir la medida cautelar de prisión preventiva en agravio de mi defendido. Adelante. Su señoría, con fundamento en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que para imponer medidas cautelares deberá atenderse el principio de proporcionalidad, para lo cual la defensa advierte que la medida solicitada por la representación social es excesiva y desproporcional en todos sus aspectos, toda vez que el mismo artículo en su párrafo segundo establece que para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida se deberá de tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por el personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral. En este caso, dicha evaluación obra en la carpeta de investigación, la cual se encuentra suscrita y firmada por la licenciada Linda Patricia Bustillo Saavedra, quien es la directora de la Unidad de Medidas Cautelares, la cual advierte que si bien es cierto que el nivel de riesgo es medio, no menos cierto es que mi representado no ha mostrado en ningún momento, desde su detención, comportamiento alguno que pudiera suponer que se sustraería de la acción de la justicia, como hace mención la Fiscalía. Tan es así que en el punto número 7 de la evaluación de riesgo se ha descrito que su comportamiento durante la detención no existió en ningún momento alguna oportunidad de que él haya querido darse a la fuga durante la misma, y mucho menos opuso resistencia, por lo cual el argumento y supuesto objetivo que hace la Fiscalía de evitar su sustracción no deberá tomarse en cuenta ni en consideración. Asimismo, a él se le ha descrito como una persona tranquila, trabajadora, que no es fiestera y no suele faltar al trabajo, puesto como ya se ha mencionado, él laboraba en un puesto de frutas, el cual atiende personalmente con su prima hermana, la ciudadana Zoila María Coelho Tinal, y su esposo de la misma, el ubicado en el centro de la ciudad de Yucatán. Por otro lado, se debe de considerar que el ciudadano Darío Nicolás Tinal Menrique, mi representado, no es un bebedor habitual, bien consume tabaco, pero en su examen toxicológico
salió negativo a cocaína y enervantes, lo que nos hace concluir que no cuenta con adicción alguna que pudiera ser de su estado emocional inestable. Y referente a lo que hace mención la Fiscalía de dicha medida cautelar que solicita, lo hace en razón de garantizar la seguridad de la víctima y de sus testigos. No menos cierto es que, de acuerdo con las bases de datos consultadas en la Procuraduría, el Tribunal y Plataforma México, el acusado no cuenta con procesos anteriores ni abiertos en la actualidad, lo que nos hace deducir que él jamás ha cometido durante su vida algún hecho ilícito que lo pudiera poner a la víctima en riesgo, la seguridad de las personas. Por lo tanto, lo que menciona la representación social no es más que mera especulación, y por mucho menos podrá obstaculizar el procedimiento, puesto que él se ha mostrado colaborador en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal. Prueba de ello es su señoría, que él se encuentra hoy aquí presente. Por lo tanto, esta defensa pide que no se tome en consideración lo expuesto por la Fiscalía y por lo tanto no se imponga a mi representado la medida cautelar solicitada, puesto que existen otras medidas menos lascivas para la integridad y la libertad de mi representado. Es en cuanto, señoría.